Buenas noches, jóvenes. Estamos iniciando la clase de estadística y vamos a continuar con el avance de la materia. Nos habíamos quedado en los ejercicios que nos puedan profundizar un poco más el conocimiento de estas medidas de tendencia central, ¿no? La medida de tendencia central, la medida de un repaso, son aquellas que nos miden una posición central respecto a los datos que nosotros estamos trabajando o los datos observados. Y entre las medidas más principales tenemos pues la media, la mediana y la moda, que ya la hemos visto y es conocimiento de ustedes. Bueno, en la última clase estuvimos viendo la moda, ¿verdad? La moda. ¿Están viendo ustedes la hojita Excel que tenemos acá? ¿La tienen, la ven bien, no? Sí. Sí, listen. Sí, ok. Bueno, hicimos un ejercicio, el 1.13 cabalmente. Sí, estoy correcto. Encontramos el valor de la moda para el primer ejercicio que estuvimos desarrollando, ¿no? El ejercicio este de los números de cabezas de ganado. Si se recuerdan, todos los ejercicios que estamos desarrollando están relacionados con el mismo tipo de ejercicios, pero complementándolo. En principio hicimos el cuadro de frecuencia, ¿verdad? Sus gráficas correspondientes, calculamos la media, calculamos la mediana, ¿no, verdad? Encontramos la mediana y también, por ejemplo, estamos encontrando, en este caso hemos encontrado el valor de la moda. Esa es la metodología que tenemos para que ustedes vayan ordenándose, digamos, en el trabajo práctico que tienen que presentar en Edelo, con relación a todos los ejercicios que desarrollamos en clase. Bueno, Listen, ¿sí? ¿podría volver a explicar, por favor, la fórmula de la moda? Sí, eso lo vamos a hacer desarrollando un ejercicio. Cabalmente eso hemos dicho, ¿no? Un nuevo ejercicio, ¿no? Entonces, tal como lo hemos hecho en la anterior clase, vamos a hacerlo nuevamente. Este es el ejercicio 1.14. El ejercicio 1.14 vamos a encontrar, calcular el valor de la moda para el ejercicio 1. Creo que es 1.2. 1.2 para este ejercicio. ¿Ok? 1.2. Ok. ¿Ya lo copiaron? Sí. Dentro de los apuntes que tienen ustedes, porque tienen que tener apuntes, esos que tienen computadoras, vayan ejercitando el Excel, o también es bueno, importante también que tengan sus apuntes como los tenemos, digamos, en las clases presenciales. El ejercicio 1.2, este ejercicio de aquí, ¿no? El inicial, dice, los siguientes datos son las velocidades en kilómetros por hora de 30 carros que pasaron por un punto de control de velocidad, ¿no? ¿Recuerdan? Inicialmente, estos datos que estaban no ordenados, pedimos que se lo hagan el cuadro de frecuencia, o sea que los manejemos como datos ordenados, ¿verdad? En este cuadro de frecuencia nos interesa las dos primeras columnas, porque nos dan los intervalos y nos da la frecuencia. Podemos tener nosotros frecuencias absolutas o frecuencias relativas en cualquier momento, pero aquí tenemos estos dos datos, ¿ok? Entonces, estos datos son los que tenemos que utilizar, ¿no? Son los datos que nos han dado. Nos dice, con estos datos ordenados, usted calcule la moda. ¿Sí? Se los pongo ahí para que lo copien en su cuadernillo, ¿ya? El que tiene Excel puede hacer lo mismo que yo he hecho, que se lo hace rapidito. Ok, nos damos 2 minutitos para que ustedes lo copien los datos.
¿Listo? ¿Podemos continuar? Un rato, Liz. Ya. Vuelvo a repetirles a todos los que están, todas las clases las tienen ustedes las grabaciones. ¿Ya? El día de mañana yo les voy a pasar esta grabación y les voy a reenviar nuevamente una hoja donde están todos los contactos, o sea, todos los enlaces, ¿ya? Ordenadito, clase por clase. Entonces, lo que ustedes tienen el que ha sido discontinuo, digamos, en el acompañamiento de estas clases, ahí lo tienen las clases, tienen que repasarlas. ¿Ya? Les sirve como un tutorial. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces. Hagamos lo mismo que ustedes hacen. Para desarrollar esto, yo tengo que tener pues mis apuntes, ¿no es verdad? A mano, recordemos. Cópienselo sus apuntes, pónganlo al ladito, eso mismo voy a hacer yo. Estos son mis apuntes que tengo. No quiere copiar. Ya, ahora sí. Estos mis apuntes aquí me los pongo al ladito, ¿no? Para que me ayude a... Aquí. Y vamos a pegar tal como está. ¿Ok? ¿Qué me dicen los apuntes? Para calcular la... Bueno, primero, ¿qué entendemos por moda? Moda es aquel valor que se repite más frecuentemente. Y lo tenemos, digamos, como datos no ordenados. Pero si lo tenemos como datos ordenados acá, la moda es aquella donde se da el mayor número de frecuencias, ¿no es verdad? Entonces, aquí. Entonces, ¿cuál es el paso? Para calcular la moda en datos ordenados, lo primero que tenemos que encontrar es la clase modal. O sea, la clase donde va a estar la moda. ¿Y cuál es la clase modal? La clase modal es aquella que tiene la mayor frecuencia observada o puede ser mayor frecuencia relativa. En este caso, observada. ¿Cuál será la clase modal en esta tabla de frecuencias? ¿Cuál es la clase modal? 4. ¿Ah? 12. 4. Ya, quien dijo 4 no está, digamos, llevando adelante, digamos, acompañando las clases, ¿ya? Habíamos dicho que la clase modal, fíjese acá, es la que tiene mayor frecuencia. ¿Cuál es la que tiene? Estas son las clases o intervalos. Estos se llaman intervalos o clases. Queremos encontrar en primera instancia dónde va a estar, en qué intervalo va a estar la moda. Va a estar aquí, en este intervalo. Esta es la clase modal. ¿Ya? Esa es la clase modal. ¿Por qué? Porque en esta clase o intervalo se da el mayor número de frecuencias. No quiero confundirlo cuando yo hablo de clase, pero en las primeras clases que tuvimos varias definiciones, ¿no es verdad? Y ahí decíamos intervalo o clase. Entonces, cuando yo hablo de clase, estoy hablando de intervalo. Cuando hablo de intervalo es lo mismo que clase, para no confundirla. Entonces, la clase modal es esta, porque aquí se da el mayor número de frecuencias, 12. Perfecto. Ahora, una vez determinada la clase modal, tenemos que calcular el valor de la moda. El valor de la moda tiene que estar entre estos dos límites. ¿Cómo calculamos? Dice, 2. Una vez determinada la clase modal, ya sabemos dónde está, se determina el valor específico de la moda por una interpolación, manejando esta formulita. ¿Sí? ¿Qué nos dice la fórmula? Que la moda va a ser igual al límite inferior. Aquí dice límite inferior. ¿Sí? De la clase modal. 26. ¿No es verdad? Vamos a ir poniéndolo. La moda, vamos a calcularlo, vayan ustedes calculándola, lo que ya lo manejan bien, va a ser igual. Voy a irme al teclado
es, va a ser igual al límite inferior. El límite inferior es 26. Más. Apaga tu micrófono, Daisy Romero, por favor. Daisy Romero, por favor. Más. WI. W sub I, ¿qué es? W sub I es el ancho de clase 16. de la clase modal. Ancho de clase de la clase modal. Entonces, ¿cómo encontramos el ancho de clase? Restando el límite superior al límite inferior. O sea, 42 menos 26, ¿cuánto es? 16. 16. ¿Qué multiplica? Que multiplica, ¿verdad? O sea, yo estoy utilizando Excel, tengo que poner ese signo. A esta operación, D1, ¿qué quiere decir D1? D1 está aquí. Exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua inferior o anterior. No, anterior o inferior es lo mismo. O sea, se llama exceso premodal. Premodal. ¿Cómo lo encontramos? D1. La diferencia entre la frecuencia modal menos la frecuencia anterior o inferior. O sea, 12 menos 4. ¿Sí? Entonces, pongamos, aquí vamos a poner varios signos en el Excel. Entonces es 12 menos 4. Por un lado. ¿Verdad? Esto de aquí. Dividido la misma diferencia premodal. Entonces, esto es, me permiten, a ver si lo, 12 menos 4. Ustedes vayan haciéndolo ahí, que lo van a hacer más rápido que yo con toda seguridad. Ay, caramba. $12 menos 4, ya. Más. Estoy viendo los signos aquí. Más. D2, ¿qué es D2? Es la diferencia postmodal, ¿no? O sea, el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua superior. Esta es la frecuencia modal. Entonces, la postmodal, la diferencia postmodal es 12 menos 7. ¿Sí? 12 menos 7. Ahora vamos a ver cuántas. Vamos a ver si también nuestro. Aquí me falta esto. Mis paréntesis. Esto de aquí, dividido, aquí tengo 1, 2. Estoy pasando clase. Y me parece que me falta un paréntesis. Sí, Un paréntesis al último. Me parece un paréntesis. Ahora vamos a ver, ahorita lo corrige. Ah, no. Había uno por demás. Ahora sí. Aquí hay... Ah, no, me faltó. Aquí hay un gran error. Fíjense, me salió 122. ¿Sí? Y yo digo inmediatamente sé que es un error. ¿Por qué? Porque el valor de la moda tiene que darme entre 26 y 42 y aquí me dio 122. O sea, yo he cometido un error de paréntesis en aplicar esta fórmula. Creo que está... Aquí hay 1, 2. Faltó uno más, creo. Vamos a ver, vamos a seguir probando. Sigue habiendo. ¿Desea aceptar la corrección? Sí. Sigue habiendo errores. ¿Cuánto le dio a ustedes?
35,85. Eso está correcto. Espérenme un momentito. Voy a copiarme mi formulita de aquí. De aquí. Voy a contar cuántos paréntesis hay. 1, 2, 3. Por acá. Dicen una pregunta. Primero lo que hace es multiplicar o sumar todo lo dentro del paréntesis y luego multiplicarlo con el límite inferior y el ancho de clase. No, ahorita, por favor, ya, ahorita vamos a volver ya que lo hablamos, eso es lo anterior. Ve, aquí tengo 1, 2, 1. Ok. Espérenme un momentito. Son los paréntesis que me está faltando aquí 1. Ah, ya. Me está faltando 1 y este de aquí lo tengo por demás. Lo tengo por demás. Sí, creo que es eso. 35.8. Eso fue lo que encontraron, ¿no? Sí, Sí. dice. Sí. 35.8. Ahorita vamos a dar respuesta, ¿ya? Donde 35.8 es la moda. Es la aplicación de la fórmula en Excel. Pero ustedes la desarrollan mejor, más rápido acá. Lo que preguntaba su compañero, esto se hace primero, se multiplica por el valor del WI, en este caso, digamos, 16, y después se suma esto. Esa es la operación aritmética correcta. ¿Ok? No hay que Sí, sumar, no hacer esta operación. La anterior clase me acuerdo que ese es un error aritmético que valió la pena para explicar. No hay que sumar esto más esto y hacer esta ya, operación. No, no. Primero se hace ya. esto, digamos, la regla aritmética, suma y resta, multiplicaciones y después esto de acá. ¿Ok? Ah, ahora sí, ya, Correcto. gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No dicen. Está claro y reiterativo, ¿no? ¿Verdad? Bien. Entonces, creo que hemos hecho, digamos, los ejercicios básicos en cada caso, de media, mediana y moda, pero vamos a hacer unos 2 ejercicios más que nos quede bien, digamos, agarrado el tema de estas medidas. Vamos a desarrollar este ejercicio de aquí, a ver. Este aquí, cópienlo. Este va a ser el ejercicio número 1.15. 1.15. ¿Ya? 1.15. Cópienlo y vamos a desarrollar el inciso A. No, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Que ustedes están copiando la A. Terminar o calcular la moda. Ok. Vamos a calcular la media, vamos a calcular la mediana y vamos a calcular la moda. Y después hacemos el inciso C, o D, el inciso D. ¿Ya lo han copiado?
Le dan una consulta. ¿Sí? ¿Tiene auxiliar de la materia, referente a esta materia? No tengo ni en forma presencial la hemos tenido. Se han dado dos situaciones en que primero, digamos, hay que su procedimiento no se han habilitado, digamos, no calificaron en la mayoría de las veces. La segunda vez tuve un auxiliar ahí, pero entró dentro de este proceso de los auxiliares, tiene, digamos, su tiempo que toma, y cuando me asignaron un auxiliar ya estábamos terminando el semestre, y después hubo otro que me asignaron un auxiliar de un principio casi, pero resulta que ese es un auxiliar múltiple, que tenía muchos grupos, o sea, es un alumno que es muy sobresaliente, que tenía por todos lados, digamos, tenía saturado de ayudantía. En resumen, no lo tengo, por eso es que yo voy así con calma. Voy con calma, ¿no? La metodología que ustedes están viendo, estoy desarrollando, hasta ahorita vamos desarrollando 15 ejercicios para esta primera parte. Y vamos a seguir desarrollando más. Entonces, no, digamos, utilizo auxiliares por ese motivo. Así está bien, Listen. Sí, si tuviera auxiliar, yo avanzo teoría y le dejo al auxiliar que se encargue de las prácticas. Bueno, ¿ya lo copiaron? ¿Ya lo copiaron? Sí. Ya. Sí, Bueno, aquí tenemos entonces un cuadro de frecuencia básico, ¿no? Básico, ¿por qué? Porque tenemos los intervalos o clases, por un lado. Aquí tenemos cuántos intervalos o clases. 1, 2, ¿no? Tenemos, creo que 6 o 7 intervalos. 7 intervalos. ¿Mm? Y tenemos, en este caso, la frecuencia absoluta. ¿Ok? Bien, calculemos la media. Vamos a dar respuesta. Calculando la media aritmética. La media aritmética. Bien. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Fíjense ustedes sus apuntes. Tengo que hacerlo con ustedes esto. Quiero calcular la media aritmética para datos ordenados. Y es ese primer dato. Ahora, para calcular la media tengo que ver, ¿son datos ordenados o no ordenados? Son ordenados ya. Y el otro tema que tengo que conocer siempre en este caso es, ¿estos datos provienen de una muestra o provienen de una población? ¿Qué dicen ustedes? Aquí no me dice el ejercicio, no me dice qué es. ¿No? ¿Qué es? Y si lo releo medio que no queda tan claro, ¿no? De los datos ordenados en el siguiente cuadro de frecuencia, vamos a calcular nada más. Asumo que sea, digamos, una población total de datos. No sé de qué será. Si yo aplico la fórmula para media poblacional o media muestral, me va a dar el mismo valor. Lo único que varía son los símbolos. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, yo le estoy diciendo, vamos a utilizar la fórmula de la media para datos ordenados y poblacional. O sea, media poblacional para datos ordenados. ¿Cuál es la fórmula? Ustedes la tienen en sus apuntes. ¿Cuál es la fórmula? ¿Alguien me la puede dictar? Revisen sus apuntes. Bueno, estamos en lo que... Marca de clase por ¿Cómo? A ver, frecuencia. por favor. La suma total de marca de clase por frecuencia absoluta dividido entre n mayúscula. N mayúscula. Entonces, el símbolo